Buenas noches, compañeros. Acá estamos con Quique Tello, Enrique Tello Molina, mi compañero de toda una vida. Desde jóvenes tenemos la misma edad, aunque él parece mayor, pero yo tengo la misma edad que él. Entonces, venimos a tratar un tema bien interesante, el tema de la revolución de Trujillo 32 y de Alfredo Tello Salaverría. Gran profesor, gran maestro, hombre que se encontró con la revolución y tuvo las agallas de enfrentarse al grupo militar y vencer después de haberse muerto el Búfalo Barreto. Entonces quiero darle la palabra a Quique Tello. Muchas gracias. Efectivamente, pues, somos casi de la misma edad, con una diferencia de 20 años, creo. El tema es realmente extraordinario, ¿no? Y nunca termina, porque siempre hay unas cosas nuevas que salen, pero indudablemente es una revolución, aunque otros no lo reconocen así, ¿no? Extraordinaria, del pueblo trujillano, del pueblo aprista, de esos muchachos soñadores de la época que querían, pues, construir una patria diferente a la que preconizaba Aya de la Torre, ¿no? Así es que, bueno, el tema es interesante, empecemos. Antes de hablar de la Revolución Trujillo, hay que ver los antecedentes. En 1931, es decir, hay las elecciones. El Partido Aprista Peruano, la sección peruana, se funda el 20 de septiembre de 1930. Y ahí están en los inicios, un libro rojo, los fundadores. Dentro de los cuales se encuentra Porlay, se encuentra una serie, y también mi tío Roberto Delgado Valenzuela, fundador del Acta del Partido. Fundamentalmente, este movimiento político hace el plan mínimo del APRA y le entrega, cuando llega Aya de la Torre de candidato en el norte del país, le entrega el documento y luego Aya de la Torre en 1931, en agosto, primero habla en la Plaza San Martín y luego habla en la Plaza de Hacho, donde da el discurso programa mínimo y programa máximo. Aya de la Torre gana las elecciones en 1931, sin embargo, la derecha, los gramonales, imponen pues a Luis Sánchez Cerro. Y entonces, sí. Pero no solamente él a la derecha, sino también los comunistas, comenzando por Eudosio Rabines, que estaba en Buenos Aires hablando con toda, porque era comisario regio ya del gobierno ruso, entonces que manejaban la política aquí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este señor que estaba en Argentina dice, yo conozco a Sánchez Cerro, he hablado con él y él nos dijo que iba a ser presidente. Entonces inmediatamente todavía lo manda. ¿A qué? A que lo apoye y que esté en contra de la Torre. Siempre los comunistas han hecho eso. Y efectivamente gana el dictador Sánchez Cerro, comienza a tratar a los apristas de lo peor, saca a los constituyentes apristas, los deporta y a otros los mete a la cárcel y mete a la cárcel a Aya de la Torre. En 1931, el 24 de diciembre, en el norte del país, Paiján y otras partes, cuando los apristas celebraban la Navidad con chocolate y con todas estas cosas, matan a 4 o 5. Entonces el pueblo trujillano, frente a eso, frente a que meten a preso a los apristas, mientras los meten preso a Aya de la Torre, los botan a los constituyentes, matan a los 8 marineros, los fusilan a los 8 marineros,
ellos se levantan el 7 de julio, ¿no? Yo quiero darle la palabra a Quique, que es un hombre que conoce mucho tema. Claro, mira, partiendo de la ley de emergencia que dio Sánchez Cerro, es que se agarra de eso y prohíbe que hayan reuniones políticas. Bien. Y los compañeros venían pues entusiastas por las elecciones en la que ganó Aya de la Torre y el fraude no lo dejó ser presidente de la República. Entonces, desde esa época, los compañeros, primero vino el entusiasmo y después vino ya el problema del choque con el nuevo presidente, ¿no? Entonces, de ahí es que los compañeros entusiastas salen y se reúnen tanto en Paiján como en Chocope, como el 24 de diciembre en la casa del partido, y la policía quiso desalojarlos. Como los compañeros se resistieron, ahí empezó la balacera. Pero parece que lo del 24 de diciembre fue todo un ardid para matar a Aya de la Torre. Y te cuento algo que conozco por ya estos comunicaciones que nos daban los viejos del partido. En esa época Aya de la Torre tenía una brigada, la Dorada, famosa. La Dorada. Parte de la Dorada era Búfalo Barreto. Así es. Y mi padre. Entonces ellos le dijeron a Víctor Raúl que no vaya al local del partido. Pero el viejo pues quería ir, no, al final se desistió y no fue, porque si iba, lo iban a matar, ¿no? De ahí es cuando en la noche del Año Nuevo sale con su primo González Orbegoso. Luis González Orbegoso. Sale hacia Lima, escondido en la maletera, ¿no? Bueno, el asunto pues es que ya entonces Aya de la Torre estaba preparando un movimiento revolucionario. No te olvides tú de las huelgas, las huelgas políticas que se comenzaron a hacer después, inmediatamente después de las elecciones donde gana Sánchez Cerro, ¿no? Donde estuvo fraudulentamente. Claro, pero y ahí estuvo el coronel Pardo. César Pardo, el hermano de nuestra amiga organizando claro, estas cosas, ¿no? Así es que, y bueno, pues con la prisión de Aya de la Torre se pensaba que ya, pues, no había ninguna posibilidad de salir, ¿no?, hacia adelante. Pero los apristas ya estaban organizados entonces, ¿no? Así es que no te olvides tú que estando preso Aya de la Torre, y después de la revolución de Trujillo, sobre todo, que querían traerlo para fusilarlo. Él acuerda, mediante un documento en una cajetilla de cigarro, una especie de testamento político, dejándole a Arévalo la sucesión, ¿no? Arévalo pues fue un hombre muy querido por Aya de la Torre, ¿no? Arévalo fue uno de los constituyentes que fueron erradicados del Congreso, ¿no? Lo sacaron a mansalva, ¿no? Y lo pusieron, lo mandaron, lo deportaron. Lo deportaron a todos ellos. Pero es verdad, quisieron matarlo Aya de la Torre cuando estaba en prisión, y 150 personalidades del mundo, Román Roland, Albert Einstein, y una serie de personajes extraordinarios se opusieron, mandaron cartas, tenemos ahí los documentos. Sí, sí. Es impresionante cómo un hombre joven como él, las personalidades del mundo intelectual hablaron sobre y defendieron a Aya de la Torre, la vida de Víctor Raúl. Por eso no lo mataron. Pero también acuérdate que hubo 2 atentados contra Sánchez Cerro. El primero de Pepe Melgar, José Melgar, que fue en Miraflores, en la iglesia de Miraflores. Pepe tenía 18 años y atentó contra él, e inmediatamente el edecán Solari, que es papá de
del congresista Solari, ministro de Salud, corrió y lo cogió. Quisieron matarlo, quisieron fusilarlo. También hubo un Solari que fue director de prisiones. También. Creo que era su pariente. Era su pariente. Sí. ¿Qué pasó? Cogieron a Melgar y no lo pudieron matar porque era menor de edad. Claro. Y el otro atentado, es decir, cuando sale Sánchez Cerro en vehículo abierto, sí. Mendoza Leiva atenta contra él. Mira, en la primera oportunidad va a la clínica Delgado y lo atienden a Sánchez Cerro. Y en la segunda oportunidad, que es acá en Santa Beatriz, atenta, le mete un balazo de frente en el pecho, ¿sí? Y lo mandan al hospital italiano, donde estaba mi tío Abel Delgado, que también lo ve, y mi tío Abel dice que él tenía más de 29 disparos en la espalda. ¿Qué quería decir? Que lo habían matado. ¿Y quién lo había matado? El propio ejército. Entonces, ¿por qué? Porque Benavides ingresa inmediatamente al gobierno. En el acto se reúnen los miembros del Congreso e inmediatamente, cosa que era ilegal. Sin embargo, y viene con el cuento de la paz y concordia, saca fuera de prisión, ahí atrás lo saca, y viene con el cuento. Y duró 4 meses esa paz y concordia. Y fue una tremenda dictadura donde mataron a Arévalo. En 1937. Una matanza terrible, pues, ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que tratar. Y los jóvenes, y los apristas jóvenes, y los no apristas, tienen que saber que Aya de la Torre y el APRA, extraordinario movimiento político que creó conciencia, luchó por cambiar el Perú. Luchó por cambiar el Perú porque había un Perú desigual. Había miles de cholos baratos que trabajaban de sol a sol y que eran azotados. No había libertad, no había justicia social, no había nada. Habían los príncipes que tenían todo y la gran mayoría no tenían nada. Los dueños del Perú. Claro, claro. Pero volvamos a la revolución. Bueno, eso es. El asunto es que, bueno, Aya de la Torre ya había nombrado a Búfalo como jefe civil. Estaba coordinando con el ejército. Pero deportaron, pues, al general Jiménez, al Zorro Jiménez. Estaba en Chile. Hermano. Entonces, la espera, pues, era demasiado. Entonces se postergaba, y Búfalo, que no creía en militares, al final, no, Búfalo decide hacer la revolución. Adelanta. ¿No? Y mira que tenía en cierta forma razón, a pesar que él decía, ¿no? Los militares lo que quieren es llegar, hacer la revolución, triunfar y hacerse jefes y olvidarse de nosotros, ¿no? Entonces él no creía en militares, ¿no? Y decía, ¿qué tiene este militar que no tenga yo? Decía. Bueno, entonces el asunto crucial es que en el O'Donovan había una parte del ejército que había desplazado ya una cantidad de armamento y que estaba en Salaberry. Bien, estaba lista para subir al barco. Bien. Entonces él dice, ¿no? Están debilitados, por un lado. Por otro lado, tenía contactos con militares, etc. Claro. Bien. Entonces, este es el momento. Porque creía que iba a entrar y no iba a pasar nada porque ya estaba coordinado y los contactos, pero no pasó así. Pero el primero que tuvo fue, pues, el Talabartero, ¿no? Que lo traicionó porque le dio un plano diferente, ¿no? Y le dijo que no iban a disparar. Sin embargo, esos fueron los que dispararon y lo mataron a él. Así, eso es lo que yo decía. Pues. Había tenido contacto con él, pero de todas maneras, ahora, así fue. El gran problema es que Búfalo se fue a la revolución sin hablar sobre su proyecto. ¿Cómo era su proyecto, no? ¿Qué iba a pasar después? Cuando Tello conversa con él,
para convencerlo de que Que no unas horas o unos días. aguante unos días. Búfalo le dijo, Dice, no. pues no, que de ninguna manera. O estás con la revolución o estás contra la revolución. Bien, entonces yo le dijo, bueno, ya, estoy con la revolución. ¿Y dónde están los fusiles que nos prometiste? Pero dice, bien, están ahí. Ahí están. Ahí está. Hay que meterlos. Tienes que buscarlos, o sea, hacer Ahí en el mismo. Bien. Entonces de ahí surge el asunto este de una especie de, ¿qué te digo? Mención que ya es casi leyenda, ¿no? Siguieron los compañeros, ¿no? Un sistema de Talabar, ¿cómo se llamaba el italiano? Bonaparte. Sí, por Bonaparte. Sí, un italiano que tenía un manual de cómo se toma cómo se toma el cuartel, etcétera, claro. ¿No? Entonces ocurre que ellos siguieron esto, ¿no? En forma simultánea iban a tomar el local. Búfalo en la parte de atrás, Delfín Montoya hacia el lado derecho, mi padre hacia el lado izquierdo y otro compañero, acá tengo su nombre, Víctor Peláez, en la parte del centro. Bien, entonces cada uno tenía su grupo para cuando sonaba la segunda campanada de la catedral, iban a ingresar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada uno tiene su grupo de gente. Mi padre en ese grupo, con Jorge Idiáquez, Porfirio Sagasti, con todo ese grupo. Con el compadre Pipa. El Pipa, que le hemos conocido. Claro, sí, que hemos estado juntos ahí y me ha contado. Claro, bien. Entonces, los demás le pidieron armas. ¿Y dónde están las armas que nos prometieron? Ahí está. Entonces le dijo, lo único que nos promete, lo único que tenemos es el corazón y nuestras manos. Hagamos de cada surco una trinchera y de cada caña un fusil. Esa es la parte de leyenda. Poética. ¿No? Y bien, pues, el primero, pues, que murió no fue Búfalo, sino fue un compañero Calderón, que fue el que iba a desarmar al centinela que estaba en la parte de delante del frontis. Pero hay que entender también que el cuartel no era como los cuarteles de ahora, ¿no? Era un cuartel revestido de madera, ¿no? A las justas, adobe en la parte de atrás, o sea. Pero para eso tenían armas, pues, y tenían pues vigilantes, ¿no? Permanentes, ¿no? La cosa es que hay un hecho ahí. Tello no esperó la segunda campanada. Y cuidado que Búfalo dijo, ¿no? El que no espera la segunda campanada lo fusilamos. Pero él se lanzó y fue el único que pudo entrar. Cuando suena la primera campanada, ahí se lanza. Y con toda su gente, y pues, al final logran pues tomar una parte y 14 fusiles, ¿no? Con esos 14 fusiles empezó prácticamente el tiroteo, ¿no? Ahora bien, el otro problema fue que la gente, si se enteraba que Búfalo había muerto, iba a generar ahí el desmán. Desconcierto. Así que felizmente la gente que estuvo con Búfalo cayó, se dio la vuelta, se fue por el lado de Tello y pudo ingresar. Y por ahí ingresaron todos, ¿no? Ingresaron todos, ahí se atrincheraron y ahí empezó. Y hay algunas anécdotas bonitas, ¿no? Como por ejemplo, cuando entraron allá a la enfermería encontraron a un soldadito que estaba seguramente con algún mal, ¿no? El paludismo, que era lo normal entonces. Y lo sacaron con una frazada. Sale hacia la intemperie y un teniente o mayor, Herrera, le quita la frazada. ¿Qué te parece? Bien, entonces felizmente ahí estaba Tello al lado. Y le llama la atención, lo increpa, ¿no?
¿Por qué? Porque este le había quitado la frazada, pues. Entonces el soldadito, en retribución, le dice, ahí adentro hay más frazadas. Se van a sacar las frazadas y se encuentran con una cantidad de armamento y municiones, ¿no? Con eso ya estaban, pues. A ver, otra cosa más. Búfalo tuvo como segundo jefe a Delfín Montoya. Alfredo Tello no. Claro, no. Entonces, ¿qué sucede? Como él entró primero y estuvo avanzando, entonces hubo también otro problema con otro militar. Como habían tomado prisioneros algunos oficiales, los pusieron para la parte izquierda, ¿no? Por un lugar donde jugaban tenis ahí al fondo, ¿no? Entonces ahí los tenían resguardados por un sargento. Este sargento, que había sido sargento, ¿no? Y era compañero, los estaba vigilando. Y en ese momento se dio cuenta el militar este, que lo reconoció, que había estado. Llamó la atención. Y quiso llamarlo al orden. Al orden, ¿verdad? ¿No? ¿Quién es el jefe acá? Con ajos y cebolla, ¿no? Entonces mi padre estuvo por ahí, sí. Y él agarra el fusil y ¡pah! En la cabeza, ¿no? Le dice, yo soy el jefe. Ahora del jefe. ¿No? Pero él se hace jefe. En ese momento, nadie lo nombró jefe. Los huevos. Fueron cuestiones del momento, de la circunstancia. De agallas. ¿No? Entonces de ahí todo lo demás lo reconocen como jefe hasta después, ¿no? Bueno, y después el asunto de los cañones, ¿no? Ellos sabían que habían cañones, pero no sabían dónde estaban los cañones. Pero sin embargo los soldados disparaban hacia un lugar en forma sospechosa. ¿Por qué razón? Porque ahí estaban los cañones, no querían que los saquen. Pero al final de cuentas, mandaban a un compañero, lo mataban, mandaban a otro, lo mataban. Hasta que lograron abrir esa puerta y encontraron los cañones. Pero ahora, los cañones no tenían municiones. Y eso pues había que prepararlos. Entonces hacen un ardí también. Dirigen el cañón hacia la parte donde estaban los últimos soldados y para disimular, para hacer ver como que el cañón ha funcionado, tiran una bomba. Entonces la bomba suena, ¡pum! Y ellos creen que es el cañón y ahí se rinden. Los últimos que quedaban, ¿no? Y bueno, es una heroica entrega que no termina con el cuartel O'Donnell, sino que sigue más allá. Sí, claro. Ahí el pueblo trujillano sufrió no solamente ataque con respecto a los que venían de Lambayeque, los militares que venían, sino avión y por la marina. Mira lo que dicen acá, ¿no? El mismo 7 de julio comenzó la ofensiva del gobierno contra la ciudad de Trujillo. Aviones con base en Chimbote dejaron caer bombas en la Plaza de Armas y en Salaberry, produciendo las primeras víctimas. El bombardeo se repitió el día 8. Tropas venidas del norte avanzaban entre tanto por Chepén, Casagrande y Ascope. En Cartavio se libró un sangriento combate y tras el jefe de las fuerzas represivas ordenó el fusilamiento sin juicio de 8 dirigentes apristas. En la Floresta, las tropas del regimiento 7 fueron sorprendidas por los revolucionarios y obligadas a retroceder. La utilización de aviones en una guerra civil no tenía precedentes en nuestra historia, ni en la historia latinoamericana de esa época. Nunca había pasado eso. El ejército, mejor dicho, la aviación, bombardeaba la ciudad. Este grupo de soldados, dirigidos por un tal Miro Quesada, teniente Miro Quesada, venían del sur.
desembarcaron en Salaberry, ¿bien? Y ahí caminaron hacia Moche. Y todo eso no tenía resguardo revolucionario, pues, y pudieron ingresar, ¿bien? Pero ahí hay una anécdota, ¿no? El asunto es que también Tello, que se desplazaba por todas partes, fue con un cañón hacia ese lado para enfrentarse con los militares, pero los militares eran más, pues, y tenían más armamento. Y lo toman preso. Y él se hace pasar como un campesino. Entonces, se disfraza, ¿no? Claro. Entonces le preguntan, ¿por dónde están los apristas? Porque él le decía que venía de Trujillo corrido. Sí. Entonces él señala un lugar y le dice, mira, por acá están todos los apristas resguardados. Es muy difícil caminar por ahí. Sin embargo, por este lado, por la línea del tren, la cosa está más suave. Entonces le dice, ¿ya me puedo ir? No, le dice, ahora te quedas acá. Para que nos acompañes. Claro, tú nos vas a dirigir. Entonces él iba adelante. Y ya cuando estaba cerca a la floresta, ¿no? Él se tira hacia un costado había una laguna, que ellos de muchachos lo utilizaban. Entonces de ahí se tira a la laguna, ¿no? Y comienza el disparo. Y todos los de que estaban en la floresta exterminan a todo este regimiento. Pero hubo ahí un problema. Rodríguez Manfur, que era un militar académico, no era un hombre de campo. De campo. Entonces, este ciudadano que estuvo ahí presente paró los disparos y fue a conversar, a dialogar con los que estaban heridos. Claro. Conversa con ellos y deja que lleven todo su pertrecho y que lleven sus heridos. Los hace, le da todas esas facilidades. Entonces, cuando regresa, casi lo fusilan los revolucionarios. Porque si lo hubiesen dejado, todo ese armamento lo hubiesen utilizado los revolucionarios. Claro. Y otra cosa hubiese sido en esa parte del sur de Trujillo, ¿no? Pero de todas maneras, hay que tener en cuenta, me decía Víctor Raúl, que las revoluciones se hacen con parte del ejército, con todo el ejército, pero nunca contra el ejército, o sea, nunca contra todo el ejército. Y eso es un problema serio. Por eso es que nos ha pasado muchos años, pues nosotros hemos tratado, por ejemplo, de hacer revoluciones, no porque queramos hacer revoluciones, sino porque las dictaduras... Desde octubre. No, ¿cuántas veces? Entonces, los gobiernos dictatoriales pues no respetaban nada, no respetaban la libertad, no respetaban el voto, no respetaban nada. Entonces había que insurgir frente a eso. Nosotros, Tello, estamos haciendo una especie de historia, porque conocemos a los personajes, hemos estado con Orfilio Sagaste, hemos estado con tu papá, hemos estado con mi compadre Pipa, mi gran hermano casado con Rosa, la China Rosa, claro, y la hija. Claro. Es decir, tantos años con Aya La Torre juntos y tantas cosas hemos visto. Y entonces tú que eres testigo también de eso y somos pues contemporáneos, vivimos en Jesús María, es decir, hemos nacido en el mismo año. Aunque yo he dicho que tú pareces mayor que yo, es mentira, es mentira. Pero lo cierto es que se están yendo mucha gente nuestra. Acaba de irse Aldo Arias, y se fue Manuelito Aguilar, ¿me entiendes? Felizmente nosotros todavía estamos bien, así que vamos a quedarnos un poco más. Vamos a hacer un corte para volver a seguir. Seguimos en realidad conversando con Quique Tello, ya no de la revolución de Trujillo que ya hemos hablado, sino del Frente Democrático Nacional que se creó en 1945. Allá de la Torre, Ramiro estaba en Panamá
Aya de la Torre le pide a Ramiro que venga a Arequipa, porque había un movimiento muy importante en Arequipa planteando, es decir, la democratización del país. Y entonces Ramiro viaja a Arequipa con el nombre de Ganosa, ¿no? Alfredo Ganosa. Y se encuentra con Alfredo Tello, pero no se llamaba Alfredo Tello, se llamaba Díaz, se apellidaba Díaz, se habían cambiado el nombre porque estaban perseguidos. Manuel Francisco Díaz. Por supuesto que Tello estaba trabajando en Bolivia de ingeniero y después pasó a Arequipa a coordinar con Prialé y también a coordinar con Peralta, el gran filósofo Peralta, arequipeño, que no es arequipeño, me dicen que era ayacuchano, pero que estaba en Arequipa. Entonces, cumplió 100 años, Yamel es su nieto, y desde aquí le mandamos saludos, sobre todo siempre rindiendo homenaje a gente tan importante como ha sido Peralta. Prialé hizo el Frente Democrático conjuntamente con mucha gente como Tello, como Peralta y como otros más. Y entonces, después de 11 años de persecución, pero tremendamente, se hace el Frente Democrático donde se designa a José Luis Bustamante y Rivero como candidato. Gran equivocación. Claro, porque no quería que sea Rafael Belaúnde. Pero la vida es así. José Luis Bustamante Rivero no tenía carácter. La prensa, en este caso Beltrán, comenzó a atacar, los gamonales comenzaron a atacar, y otra vez sale el comunista Eudosio Rabines. Otra vez sale el agente de Rusia. ¿Qué hace él? Comienza a generar problemas porque no querían que tenga éxito el Frente Democrático. Y el año 47 matan a Graña. Ellos lo matan a Graña y le echan la culpa a Lapra. ¿Y a quién le echan la culpa? A Alfredo Tello y a Pretel. Eso te lo pongo porque tú tienes un libro bien interesante, mi querido Quique. Sí, pero es muy largo, ¿no? El asunto concreto es que durante años mucha gente, tomando las informaciones de la prensa y el comercio, creían esta situación, como que el APRA negra, el APRA terrorista, el APRA había generado todo ese problema, ¿no? Pero ya con el libro y las investigaciones demostramos nosotros que no es así. Y sobre todo encontramos que la responsabilidad era de Eudosio Rabines con Beltrán. Beltrán espantoso que hace honor a su apellido. Y con la intención de tomar pues la posesión de la prensa. Pues. Así es. Se tomaron la prensa. Claro. Porque mira tú, el que murió Graña tenía conexiones con el APRA. Le había vendido la imprenta en Arequipa. Era amigo de Armando Villanueva. Y decir, él es el que perjudicado. ¿Y quién se benefició? Beltrán. Ahora, hay una cosa interesante, ¿no? Con respecto a que, ya lo dijo León de Vivero en su libro, claro, que hubo una reunión entre Aya y Graña. Bien, pero eso no había cómo probarlo. Yo he encontrado nuevas evidencias en la Universidad Católica, en el archivo de Odría, sí, donde hay un informe policial que hablan de la reunión entre Aya y Graña. Probado está entonces. Pero, ¿cómo no iba a haber reunión? Si Graña tenía una editora, una editorial, y le vende al Partido Aprista Peruano, al Partido del Pueblo, no el Partido Aprista Peruano, se llamaba en ese momento Partido del Pueblo, y Alianza Popular Revolucionaria Americana, porque el APRA, Partido Aprista Peruano, estaba fuera de la ley. Entonces tenían que hacer, entonces le vende la imprenta a... ¿Por qué? Por la reunión. Efectivamente, el León de Vivero tenía los contactos para eso. Ahora, esa venta se da en noviembre. Y en enero... Pero lo matan. ¿Cómo va a ser posible? Eso es imposible. Pero ¿qué ocurre? Tú acuérdate, y tú has estudiado eso, ya en México señalaron eso. Y también en el gobierno chileno, en el parlamento chileno se habló de eso. Que iba a haber matanzas no solamente en Chile, sino también en el Perú, para romper el sistema democrático. Mediante un documento que se llama el Monumento de Rancagua,
¿no? Ese documento pudo ser prueba en el proceso, Así es. pero no lo tomaron en cuenta, ¿no? Mira tú, los comunistas siempre han trabajado con la derecha. Aya de la Torre decía, los dos extremos se juntan porque defienden sus intereses y no les interesa la libertad. Claro. Y nosotros tenemos que, a los jóvenes, explicarles eso. No es que seamos anticomunistas, no. Somos, como decimos, somos contrarios a todo aquello que quiere acabar con la libertad. Nosotros, como decía Aya de la Torre, queremos pan con libertad. Y si tendríamos que escoger entre dos cosas, pan y libertad, preferiríamos la libertad que el pan, aunque para morirnos de hambre. Pero es importante la libertad. Estamos viendo lo que está pasando hoy en el mundo, y sobre todo en América Latina. Mira lo que está pasando en Venezuela, ¿me entiendes? Lo que está pasando en Cuba, lo que ha pasado en México, lo que está pasando en Colombia y el propio Chile, en Argentina. Esta es una corriente tremenda de populismo, de acabar con la libertad, de decir que hablan de justicia social, y resulta que los grandes dirigentes se enriquecen y el pueblo se empobrece. Frente a eso, ¿a dónde vamos a ir? Yo creo que estas reuniones son importantes, mi querido Quique, un poco para que los jóvenes escuchen, claro, y que además estudien. Ese libro que has sacado, que es de tu padre y que tú le has hecho un añadido, ¿no? Una investigación. Una investigación, yo creo que es sumamente importante. Y otro libro que es importante, que lo he hecho, se llama Historia Gráfica del APRA. Este libro creo que los jóvenes deben leerlo. Esto es, cuyo autor es Andrés Tausen, pero dirigido por Aya de la Torre. Eso. Sirvió este libro, esta revista, para convertir a miles de jóvenes en el 77, 78, para que voten por Aya de la Torre. Y Aya de la Torre sacó 1.044.000 votos. Nunca un peruano ha sacado tantos votos preferenciales. Bueno, y este librito fue muy comentado, un hermoso librito. Lindo, lindo. Pero yo no sé si tú te acuerdas, el año 63, 65. Historietas. Unas historietas. Claro, sí las he tenido. Yo las tengo. Pero hay que publicarlas, Quique. Esas historietas señalaban por qué eran apristas. Yo me acuerdo en una parte de la historieta cuando señalaba un investigador y su hijo le decía, papá, yo quiero ser como tú. Y su papá le dijo, no quiero, tú estudia. Tú tienes que ser un hombre libre, no puedes ser como yo. Es una cosa bien interesante, ¿no? Bueno. Pero ese tipo de trabajo, mira, hay que seguirlo, es importante. Bueno, es cierto, y yo estoy muy contento porque has estado conmigo conversando, estamos dialogando, estamos junto a la figura de Aya de la Torre, claro, el maestro, y le decimos con él, tenemos que ganar las elecciones y hacer un gobierno completamente, verdaderamente moral, un gobierno donde cuidemos. La política sin moral no es política, decía Aya de la Torre, y eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso estamos nosotros en este país, y en este Perú, y en este partido, defendiendo al APRA hasta quemar el último cartucho. Pero hay que reconstituir el partido de Aya de la Torre. Yo creo que sí. Yo creo que Aya de la Torre es el hombre que nos ha guiado, nos ha orientado, ha hecho docencia y decencia. Yo creo que ese es el camino. Un abrazo, Quique, un abrazo para todos ustedes. Saluda, despídete ya. Chao.